¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta. Son las 12:30 de la mañana, las 11:30 en Canarias. Ya me conocen, Rafael Núñez Huesca, @Núñez Huesca. Pueden seguirme en Twitter, tengo ya casi 7.000 seguidores, de manera que a ver si se animan y conseguimos redondear esa cifra antes de que acabe la semana. Tenemos un programa, el del día de hoy, yo creo que es interesante. Sepan ustedes que ayer empezó la tercera semana del juicio al Procés, al golpe de Estado del 1 de octubre. Vamos a hablar, desde luego, del Procés, de ese golpe de Estado, porque, como les digo, comienza la tercera semana del juicio al Procés en el Tribunal Supremo, aquí en Madrid, en la capital de España, y tendremos declaraciones de los últimos dos acusados, que son el presidente de Òmnium Cultural, expresidente, Jordi Cuixart, y también la expresidenta del Parlament de Cataluña. Ya saben ustedes, Carme Forcadell, esta mujer que fue designada por Esquerra Republicana portavoz, presidenta de la mesa del Parlament de Cataluña. Antes fue también la presidenta de ANC, de la famosa Asamblea Nacional de Cataluña, que saben ustedes que junto con Òmnium y junto también con la AMI, la Asociación de Municipis per la Independencia, han sido las tres asociaciones cívicas, o pretendidamente cívicas, porque están abundantemente regadas con dinero público, que financiaron y pusieron las bases logísticas y propagandísticas del procés a la independencia y también de cada una de las grandes manifestaciones separatistas de los días del 11 de septiembre, saben ustedes, la diada que ellos dicen nacional de Cataluña. Mañana también va a ser un día interesante, más interesante desde el punto de vista que hoy, si cabe, porque si hoy tendremos los testimonios de Carme Forcadell y de Jordi Cuixart, mañana tendremos nada más y nada menos que los testimonios del expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, también de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En fin, que mañana va a ser un día cargadito de novedades, un día en el que esta redacción abierta empezará antes de lo habitual. En lugar de empezar a las 12:30 como viene siendo habitual, mañana empezaremos varias horas antes. Concretamente, desde las 9:30 de la mañana estaremos en directo para ustedes, para que no se pierdan detalle de lo que ocurre en la capital de España, en el Tribunal Supremo. Conexiones en directo, tendremos allí a reporteros de Intereconomía, con entrevistas, con, como digo, conexiones, y todo desde las 9:30 de la mañana. La programación se alargará a lo largo de todo el día y mi compañero Javier Torres García, a eso de las 6:30 es la hora que suele empezar mañana, adelantará también su debut en la redacción abierta de la tarde. Y como les digo, no se lo pierdan, porque vamos a hacer una programación especial, extendida y que durará muchas horas de directo. Esto con respecto al juicio del Procés, pero que sepan ustedes que hoy también en la carrera de San Jerónimo, en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, se inicia hoy el último pleno de la legislatura, en la que los líderes políticos se enfrentarán previamente de las elecciones del 28 de abril. Hoy será el último día que en esta legislatura coincidan en las Cortes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y Pablo Iglesias. El caso de Pablo Iglesias es particular porque saben ustedes que está de baja por paternidad. Estará sustituyéndole en la portavocía del grupo de Unidos Podemos, Irene Montero. Pero, como les digo, será hoy el último día que en las Cortes coincidan, al menos en esta legislatura, todos esos líderes políticos. Saben ustedes que el próximo día 5 de marzo se disuelven las Cortes, se disuelve el Parlamento Nacional, se disuelve la Cámara Baja, el Congreso, y también la Cámara Alta, el Senado. De manera que hoy será la última vez, como digo, que coincidan estos líderes políticos. La próxima vez que veamos un Congreso de los Diputados será después de haber resuelto, por medio de votación el próximo 28 de abril, unas nuevas elecciones generales. Los líderes vendrán a ser los mismos, pero habrá que añadir nuevas incorporaciones. Por ejemplo, en las nuevas Cortes saben ustedes que estará, por ejemplo, Santiago Abascal, estará muy probablemente Javier Ortega, Smith Molina, estará, es muy probable también, Inés Arrimadas,
estará, ya lo saben, Gabriel Rufián. Va a ser muy interesante ver debates parlamentarios entre, por ejemplo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián, o ver incluso en las Cortes a Inés Arrimadas. Va a ser, como digo, muy interesante porque se van a juntar los grandes líderes. A ustedes podrán gustarles más o podrán gustarles menos, pero hay que reconocer que mediáticos son un rato. Esta generación de políticos que tenemos a día de hoy en nuestro país, los vamos a tener todos juntos en las mismas Cortes Generales. Cuando digo que mediáticos son un rato, tiene que ver incluso con su propio origen. Muchos de ellos nacen en las tertulias televisivas y luego se proyectan hacia la política nacional. Es el caso concreto, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que empieza aquí, en esta casa, a poquitos metros de aquí. O incluso Albert Rivera, que también empezó fogueándose en las tertulias de Intereconomía, o Santiago Abascal, que idem de lo mismo. Esta casa es, como ustedes ya saben, un lugar del que se van arrimando los talentos. Aquí se foguean y luego se proyectan hacia la política nacional. Es por eso que quizá el invitado que ahora tengo a mi vera no les llame a ustedes la atención si lo ven en los próximos meses o años compartiendo portavocía con Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Carlos Bustos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendo. ¿Qué te parece? Qué original eres. Oye, digo que vamos a desplazarnos para acá. Digo que, bueno, esto los espectadores de Intereconomía lo saben, que aquí se han empezado a curtir los grandes líderes que luego lo han sido en la política nacional. Begoña Villacís es un ejemplo, Inés Arrimadas es un ejemplo, Albert Rivera es un ejemplo, todos empezaron aquí. Incluso la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también empieza aquí a darse a conocer. Santiago Abascal, por supuesto, Javier Ortega, antes de que acudieran a los grandes medios de comunicación y antes de que se sentaran, que lo harán en los próximos meses en las Cortes Generales, todos estuvieron aquí. De manera que no sería extraño ver a Carlos Bustos, no sé, fraguándose. No te digo yo que no, ¿eh? No te gustaría, ¿no? No, para nada. Yo creo que no lo harías mal. Eres un tipo muy apasionado y con unos valores muy, en fin, que siempre has hecho, te has sentido muy honrado de defenderlos, de manera que yo creo que tendrías recorrido ahí. Habría que ver, seguro que alguien del equipo del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, nos está viendo. Aquí tienen ustedes a un buen elemento, un buen tipo, que además lleva afiliado al PP desde hace muchísimo tiempo. Más de una década, ¿no? Más de una década, sí. Bueno, pues. Y además tolerante y dialogante. Y además, mira, te voy a decir una cosa. No me voy a vender, pero yo recuerdo perfectamente cuando empezamos el Centinela del Misterio, que las primeras emisiones en FM se hacían en Área FM y en Canal 33 Madrid. Yo recuerdo perfectamente que en una sala se estaba emitiendo el Centinela del Misterio y en la sala de al lado estaba Pablo Iglesias haciendo la tuerca. O sea, que fíjate qué problema. Entonces, en esa época al Centinela le llamaban Podemita, por estar en Área FM y en el Canal 33, donde se hacía la tuerca. Ahora no, ahora ya como estamos en Intereconomía, ahora ya el Centinela es facha. O sea, que no hay ningún problema. Yo me amoldo a todas las situaciones, eso sí, sin cambiar de chaqueta. Ya sabes que mi PP es mi PP. Bueno, sin embargo, yo sé que tienes simpatías también por el partido de Abascal, ¿eh? Tengo muchas, no, más que simpatías, coincido con muchísimos postulados con el partido de Santiago Abascal, que es Vox, que se puede decir bien alto, Vox. Y Javier Ortega también te gusta, ¿eh? Yo a Javier Ortega Smith lo quiero muchísimo. Yo tenía 16 años cuando conocí a Javier Ortega Smith. Y un día te contaré, un día comeremos los tres, Javier, tú y yo, y contaremos aquellas historias porque aquellas batallitas, ¿no? dignas de escribir un libro, un relato. ¿Os conocéis de algún partido político o algo? Sí, nos conocemos de tiempos de los campamentos de la OGE. Ah, de la Juventud Española, ¿no? Sí. Bueno, pues. Él era ya un crack. Buen lugar. Yo le admiraba muchísimo. Pero yo miraba hacia arriba, porque es enorme. Yo miraba hacia arriba y le admiraba muchísimo. Siempre ha tenido mucho liderazgo, Javier. Es un gran tipo. Sí. Javier es mayor que tú, creo, ¿eh? Sí, yo ya te digo que yo era un chaval. En la OGE era un chaval. 50 años. Yo son los que tengo. Él tendrá 51 tal vez, Javier, 51, 52. Puede ser. No estoy muy seguro, ¿eh? Bueno, sea como fuere, aquí tienen ustedes a un gran tipo que es Carlos Bustos, menudo en su tamaño, pero gigante en cuanto a... enjuto. en cuanto a su vocación. Que me gustaba lo del enjuto, fíjate. Espiritual. Bueno, Centinela del Misterio, ya saben ustedes, el programa de Carlos Bustos, que comparte con gente que yo poco a poco durante estos meses he ido conociendo y que te puedo decir que, a ti que te voy a decir, tú lo sabes de sobra,
pero que estoy conociendo a gente magnífica del equipo de Carlos Bustos, como por ejemplo Carlos Cuadrado, como Garbi, a la que no conozco, solo he podido estrecharle la mano una vez y nunca ha querido venir por aquí, es a Mercedes Valdeón, que me hace mucha ilusión. ¿Cómo que no ha querido venir por aquí? El problema es que los horarios, cuando estábamos en la redacción abierta tarde, es un horario donde ella tiene sus consultas y tiene sus compromisos, y ahora por la mañana yo creo que vamos a tener cierta facilidad. Ahora por la mañana... Pues me gustaría que viniera, porque todos me habláis maravillas de ella. Es que es muy buena, y espero que el parche, entre comillas, porque es maravilloso, yo lo tengo un cariño estupendo, con Ricardo aquí, hablándote de duendes. Otro gran tipo, si es que son... Uf. Además, él ya trabajaba en esta casa, él ya hace cosas en esta casa para Intereconomía Radio, ¿verdad? Sí, para un programa que se llama Caza, Pesca y Naturaleza. Sí. Y además Javier Santamarta, que también lo conocemos los dos, es decir, tenemos Susana Cañil también trabaja aquí no me acuerdo, Amos de Casa, el programa de Intereconomía los domingos por la mañana. Es que hay un círculo cerrado de Susana Cañil, Javier Santamarta, José Luis Hernández Garbi, Ricardo, que de verdad he tenido la suerte, mucho talento, y he tenido la suerte de que todos han pasado por el Centinela y seguirán pasando, por supuesto, porque Garbi es que es una pata indispensable, se caería el Centinela sin Garbi, se caería el Centinela sin Mercedes Valdeón. Y se quedaría sin ti, que eso no lo dices, pero lo digo yo. Bueno, gracias, Carlos, a ver, vamos a empezar porque hoy tenemos un programa, yo creo que cargadito de historias interesantes. Vamos a viajar a Nueva York, vamos a viajar a Moscú, a ese metro fastuoso de Moscú. Vamos a viajar a Japón, creo que es Tokio, es cerca de Tokio. A 100 kilómetros de Tokio. El famoso bosque de los suicidas o de los suicidios. En fin, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Nueva York. Nueva York. Mira, Nueva York, ciudad talismán, una ciudad a la que tú amas. Por familia adoro Gijón, tengo familia asturiana. Qué bonito. Por amor patrio me quedo con Madrid, pero ya te lo he comentado antes, yo tengo solicitada la Green Card para ir en un futuro a trabajar a Nueva York y convertirme en ciudadano estadounidense. Está solicitada y, hombre, por las cosas que he hecho allí, por mi novela que está publicada allí, se vende muchísimo más allí que aquí, pues espero no tener muchos problemas, pero es mi segundo país. Yo adoro España, soy español desde que me levanto hasta que me acuesto por los cuatro costados, pero he de reconocer que la infinidad de veces que he visitado Estados Unidos, también es verdad que tengo mucho cariño a México, porque tengo una empresa allí, como ya sabes, pero me siento además identificado con muchas cosas de los Estados Unidos, y que nadie vaya a pensar que me siento identificado, por ejemplo, con Donald Trump, que políticamente correcto no es, pero que hay que reconocer que ahí están sus números, Ahí están sus números. Un paro del 2,5%. Y que no le interesa el pleno empleo, como a ningún país le interesa el pleno empleo. Si no conseguiría este tío, conseguiría el pleno empleo. Pero ya no es por afinidad, no tengo ninguna afinidad personal con Trump, porque creo que las formas le pierden, y creo que además que es un cateto que ha llegado a presidente de los Estados Unidos como George Bush, hijo, ¿no? Pero sí es cierto que me daba igual cuando estaba Obama, me daba igual cuando estaba Clinton o cuando estaba cualquiera. Tengo una afinidad y comparto muchísimas cosas con la forma de vivir de los Estados Unidos de América. No comparto otras, pero me identifico muchísimo. Sobre todo el sentido de Estado, el sentido de patria. A ellos les da igual. Ellos se pueden estar a tiros entre el estado de Texas y el estado de Nueva York, pero luego cuando suena el himno y cuando suben las barras y estrellas, todos a una. Cosa que en otros países, y ya me gustaría que en España ocurriera eso, ¿no? Insisto, con las diferencias que hay entre esos montones de estados, con los cambios de horario, con la idiosincrasia tan difícil y tan diferente de un estado de Montana, Oregón, Wisconsin, con Nueva York o con California, y que de repente cuando en las cosas trascendentales pintan bastos, ahí no hay un americano más que otro, y ahí no hay un estado mejor que otro, van todos a una como en Fuenteovejuna. Eso lo admiro por encima de todo. ¿Quién no puede admirar eso? No te quepa la menor duda, y sí, pues empiezo con Nueva York. Sí, cuéntanos, porque además se nos ha consumido ya la mitad del programa prácticamente. Sí, bueno, ya estiraremos un poquito. Pues si no nos quedamos sin el metro de Moscú, Venga, cuéntanos, Nueva York. Todas las partes del mundo tienen una red ferroviaria, todas las partes del mundo tienen un metropolitano, un metro, y todas, absolutamente todas, no se escapa ni una que no tengan alguna leyenda, que ya deja de ser leyenda porque poco a poco se va descubriendo que es verdad y que ha sido verdad. Mira, por ejemplo, en Nueva York, yo creo que en Petit Comité alguna vez te lo he contado a ti. Sí.
Sé lo que me vas a contar. Mira, recuerdo perfectamente la cara de idiota que se me quedó, ya de por sí tengo un poco de ello, pero en este caso se acentuó. La cara de idiota cuando me cuentan, yo tengo la manía de ir a sitios agradables, prefiero ir 3 días a un gran sitio que 15 a un sitio donde voy a estar a disgusto, con lo cual cada vez que voy a Nueva York procuro ir a hoteles decentes, buenos. Recuerdo cuando estuve en el Waldorf Astoria, me hospedé en el Waldorf Astoria por una razón nada más, porque el Waldorf Astoria ahora mismo está cerrado, lleva un año cerrado, lo compró la casa Hilton y está sujeto a una tremenda remodelación, pero el Waldorf Astoria, yo creo que incluso más que el Plaza, tiene una historia detrás impresionante. Y recuerdo que me hospedé en el Waldorf Astoria, concretamente una de las veces en la misma habitación donde estuvo Tony Bennett, otra en la misma habitación donde estuvo Frank Sinatra, porque tienen la manía de poner los cuadros y literaturas y textos de la gente que se ha hospedado en esas habitaciones, ¿no? Y un buen día, una de las veces que estaba en el Waldorf, hay fotos en la plaza no, en el hall central, que hay un gran reloj precioso, pesa infinidad de kilos y es de oro, bueno, me comentan y me dicen que si conozco lo que hay, un amigo innombrable, que ya empieza a ser amigo tuyo, aunque sea también en la distancia, Diego Ayala, me cuenta y me dice, ¿tú sabes la historia? ¿Tú sabes lo que hay en los bajos del Waldorf? Digo, pues no, imagino que mucha historia y muchos cimientos, porque es el hotel más alto, es de los hoteles más altos en esa época que se construyó en Nueva York. Estás hablando de Diego, una Diego, persona Diego. que junto contigo mostraba su entusiasmo por la actitud de su majestad el otro día con Torra, ¿no? Por supuesto, somos muy verdes. Muy verdes. Muy verdes. Viejos verdes a lo mejor llegamos a serlo, pero desde jovencito soy muy verde. Era muy verde con el rey emérito, con sus defectos y sus virtudes, y soy más verde todavía con Felipe VI. No te quepa la menor duda. Cuando dice verde es un acrónimo que es Viva el Rey de España. Eso es verde. Bueno, continúa. Y que cuando vean ustedes a un político en casos concretos y muy referenciables con una corbata verde, es una señal de que algo le ha pasado o algo van en contra de nuestro monarca, y reivindicando su apoyo, nos plantamos una corbata verde. Bien, pues estaba diciendo esto porque me comentan... En los bajos los bajos del Waldorf Astoria. Pues resulta que ahí... ¿Te acuerdas de Franklin Delano Roosevelt, sí, presidente de los Estados Unidos, que tenía un problema físico, por ejemplo? Problemas mentales los han tenido muchos. Lincoln, Ford, el propio, sin lugar a duda, sin ir más lejos, Trump, el propio Nixon, ¿vale? Estos son gente que no era capaz de mascar chicle y bajar escaleras a la vez. Problemas cerebrales y mentales, muchos. Y desde luego Lincoln, que además de todo eso era un fumado. Esotérico, fumado. ¿Vale? Pero problemas físicos realmente los ha tenido Franklin Delano Roosevelt. Tenía un problema en las piernas. Mira, eso es el Waldorf Astoria. Ahí está la tarjeta de entrada al Waldorf. Ahí es una de las veces. ¿Esa es tu novela? Esa es mi novela, donde fui a presentar mi novela a Nueva York. Y esa es la habitación. Pues ahora no recuerdo si esa es la habitación donde se hospedó Tony Bennett o se hospedó Frank Sinatra, no lo recuerdo muy bien, pero es igual. Ahí estaba, ¿ves? Una pantallita con el Centinela del Misterio y mi novela. Bueno, pues a lo que voy. Tenía ciertos problemas y muchísimos dolores en las piernas que le obligaban a ir en silla de ruedas. Bueno, pues Franklin Delano Roosevelt, como presidente de los Estados Unidos, cuando viajaba de Washington, de la Casa Blanca a Nueva York, pues lo hacía en tren. Yo creo que es de las redes ferroviarias más importantes del mundo, más cómodas, la de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Delano Roosevelt llegaba a Grand Central. Grand Central es una estación que es la principal de todos los Estados Unidos. De ahí, de Grand Central, parte todo. Además, cinéfila esa estación, porque no hay una película norteamericana donde, por el motivo que sea, salga la cúpula verde y las grandes banderas de Estados Unidos en Grand Central. Bueno, pues resulta que el tren de Washington llegaba allí. ¿Qué ocurre? De Grand Central al Hotel Waldorf Astoria. No olvidemos que el Waldorf Astoria es un hotel con muchísima historia. Muy deprisa te la contaré. Hay 500, 600, 700 metros en línea recta, no hay más, ¿vale? Está en Park Avenue, en el 301 de Park Avenue, ¿vale? El Waldorf, y tiras para arriba por Park Avenue y te chocas con el edificio MetLife, el antiguo edificio de la Pan Am, y luego te chocas con Grand Central, ¿no? Bueno, pues de Grand Central al Waldorf hay unos 500, 600, 700 metros. Entonces Roosevelt,
que era un fenómeno, qué pena aquella minusvalía, que podía haber sido muchísimo más aprovechado en muchísimas más cosas, y hubieran aprendido muchos futuros presidentes de él. Dice que se extienda el túnel de Grand Central, que se haga un túnel de esos 500 metros desde Grand Central hasta el Waldorf Astoria, hasta los bajos del Waldorf Astoria. Ordeno y mando, y oído cocina. Alargaron el túnel, y entonces, como Roosevelt además era muy pudoroso, pues no le gustaba que le vieran cuando tenía esos malísimos momentos en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? El vagón, el tren de Roosevelt llegaba justo hasta el Waldorf, y del Waldorf se cogía un ascensor, nadie lo veía, y llegaba a la habitación, a la Empire Room, que hay fotos por ahí, o a la Vanderbilt Room, que eran las dos habitaciones más lujosas que había en el Waldorf Astoria en aquella época, y prácticamente no se le veía. Cuando se encontraba mejor, él ya salía en la limusina, incluso pues a veces hasta se mantenía de pie a duras penas. ¿Qué ocurre? Pues que un buen día me cuentan esto, pero está terminantemente prohibido. De hecho, hay unas escaleras que bajan del hall del Waldorf, que bajan directamente a los sótanos, a la altura del metro está el garaje. Date cuenta que el Waldorf ocupa 4 manzanas. Es el hotel más grande de todo Nueva York, en metros cuadrados de base, pero luego tiene 2 torres equivalentes más altas que el edificio Windsor, cada torre. Es un hotel con muchísimas habitaciones y enorme, ¿vale? Bueno, pues entonces resulta que el Waldorf, aparte de ser el hotel preferido de Roosevelt, pues hacia abajo tiene una cimentación muy grande. Y hay unas escaleras donde parece aquello como si intentas entrar en la Casa Blanca o en el Pentágono, lleno de señales acústicas, lleno de prohibido entrar, lleno de prohibido pasar, y bueno, pues haciendo oídos sordos, pues vamos para abajo, aquello parecía las sirenas de guerra cuando avisan de bombardeos. Hijo de Rafa, pues abrimos una puerta y estaba el vagón de Roosevelt. No me digas. Sí. Bueno, prácticamente estuvimos a punto de pasar una noche en comisaría, y afortunadamente pues este hombre, tirando de galones, pues pudimos salir, pero yo vi un hombre de color negro, vestido de guardia de seguridad, pegándome contra la pared, queriéndome poner unas esposas por haber infringido una zona de seguridad. Pero tuve la suerte de ver hace bastante tiempo, tuve la suerte de ver ese vagón, tuve la suerte de hacer... ¿No pudiste fotografiarlo? Sí, claro, ahí está, sí las he traído las fotos. A ver, ¿y las hemos visto ya? Y las he colgado en internet hace mucho, no lo sé si han puesto ya, porque yo como estoy atento a mirarte a ti... A ver si, Raquel, podemos ver esas fotografías del vagón... Yo el pulso de si algo te está interesando y algo es interesante de lo que traigo al Centinela de la redacción abierta, mírale, ese pulso lo tomo mirándote a ti la cara. Con lo cual muchas veces pierdo el monitor. ¿Esas fotografías son tuyas? Mira, la Empire Room, qué pedazo de habitación. Bueno, pues desgraciadamente todo esto creo que ya no existirá tal cual cuando acabe la reforma. ¿Por qué? Pues mira, te lo voy a explicar. El Waldorf Astoria lo ha comprado Hilton. La cadena Hilton. La cadena Hilton. Entonces, lo que el Waldorf era algo nostálgico se va a convertir en algo comercial puro y duro. El Waldorf tiene una historia preciosa. El Waldorf, infinidad de películas se han grabado, más que en el Plaza, se han grabado en el Waldorf Astoria. Y mira, me va a dar mucha pena, por eso tuve la suerte, yo creo que he sido de los últimos. Pues a lo mejor un mes después de estar yo ahí, el Waldorf se cerró. La última vez que estuve, no hace mucho, en el Waldorf, se cerró. Y va para 3 años. A ver, el Waldorf, su constructor es John Jacob Astor. John Jacob Astor murió en el Titanic. ¿Vale? Hay un montón de historias y de referencias a la familia Astor, que es una familia multimillonaria. Ya cuando se construyó, por la magnitud de ese edificio, Rafa, murieron muchas personas en la construcción de ese grandísimo edificio, y además es que es precioso, joder, es que el Waldorf Astoria es precioso, 2 torres de más de 100 metros de altura a los lados y en el centro un palacio, porque es un auténtico palacio, es una preciosidad. De principios del siglo XX. Efectivamente, pues todo desaparecerá. Ya dicen los obreros, ya dicen que algún fenómeno raro están escuchando, como cuando en el Corona Aragón se quemó y los obreros fueron a enfoscar paredes y todo, y de repente enfoscaban una pared y al día siguiente esa pared aparecía otra vez con restos de llamas y de fuego, y decían los obreros: yo me voy de aquí. Bueno, pues algo raro
Ya están empezando a detectarlo. Están empezando a detectarlo. Y es una pena, porque llevo ya un montón de tiempo sin ir a Nueva York, no sé si hace 2 meses o 1 mes y 3 semanas que no voy a Nueva York, y me lo estoy perdiendo muchas cosas de cómo va el Waldorf. Un montón de tiempo, hace 2 meses que no va a Nueva York. Cuando viva allí te vendrás. Me encantaría, ya lo sabes, ¿eh? Le pondremos los toriles de los toritos, los cuernos del torito de Intereconomía, se los pondremos al jefe y te vienes allí conmigo. Me encantaría pasar una temporada en Nueva York. Bueno, esto con respecto del metro de Nueva York, pero sé que no es el único metro que nos traes hoy. ¿Te acuerdas? Bueno, el metro de Madrid, le tenemos que hacer una referencia muy rápida, porque el metro de Madrid es bestial. La estación fantasma de Chamberí, ¿no? La estación fantasma de Chamberí, sí. Yo también. Sí. Y la estación de Tirso de Molina. En Tirso de Molina... Esa no sé qué tiene. Bueno, la estación de Tirso de Molina es bestial. Cuando se empezó a construir la estación de Tirso de Molina, que si no recuerdo mal está en la línea 1, exactamente igual que en la estación de metro de Chamberí, la línea azul, la línea 1, creo que sí. Aquello fue espectacular. Según están tunelando y según están haciendo todo el tema, toda la obra, en los años 20 y tantos, 30 y tantos, pues se encontraron huesos. Date cuenta que en esa zona de Madrid, o la zona de Bravo Murillo, la zona de Chamberí, toda esa zona, había un montón de iglesias, un montón de conventos, un montón de sacristías, y tenían la costumbre de enterrar a los curas y a los monjes. ¿Te acuerdas que los enterraban en los propios jardines de los conventos, etcétera, de las iglesias, ¿no? Bueno, de pronto al tunelar se encontraron, Rafa, un montón de huesos en las paredes. Al abrir el túnel, pegado a las paredes, un montón de huesos. Joder, ahora en condiciones normales se paran las obras, se exhuman esos huesos y por lo menos, aunque sea en una fosa común, si no hay posibilidad de saber quién son, de identificarlos, pues por lo menos enterrarlos en una fosa común. Pues no. Aquí por la calle en medio, creo que eran tiempos de la República, cuando ocurrió esto, antes de la guerra, aquí tiraron por la calle en medio, Rafa. Directamente vieron los huesos, pum, enfoscaron, alicataron, hicieron el túnel y ahí se quedaron los huesos. O sea, que Tirso de Molina es una estación que te puedes encontrar perfectamente. Pues desde luego, con esas circunstancias, claro, todo el mundo sabe en fin, que donde hubo, sobre todo si siempre dicen que si hubo un asesinato o algún crimen o algo que a las víctimas las haya llevado a un estado de estrés muy acusado, esa impregnación queda. Hombre, que queda. Y sabes que yo no soy excesivamente creyente en los temas paranormales, pero claro que queda. Y como te entre la sugestión en el cuerpo, es cuando se empieza a pasar muy mal. Y en Tirso de Molina dicen, y además lo han dicho propios trabajadores del metro, que unos gritos, unas voces, y espectros fantasmagóricos, trenes que se ponen en marcha solos. O sea, dicen que por lo visto es el carajo en Tirso de Molina. Bueno, vamos a Moscú, que no nos queda demasiado tiempo, Carlos. No, vamos antes al metro de Caracas muy rápido. Tú sabes que el metro de Caracas, desgraciadamente, ostentaba el récord de mayor metro de suicidios. ¿Que se tiraban aquí? Sí, se tiraban. Digo yo, ahora no. Ahora ya bastante se los están cargando de hambre y de no darles las medicinas correspondientes, pero en los años 80, años 90, el metro de Caracas tiene el desgraciado récord, junto con el de Tokio, y eso lo vamos a enlazar también con el bosque de los suicidios, el desgraciado, digamos, récord de suicidios en Caracas. ¿Qué ocurre? Pues que Caracas fue desbancado, ¿sabes por qué? ¿Por qué línea de metro? ¿Por el de Moscú? Por el de Tokio. Japón, por las líneas metropolitanas en general de Japón. ¿Qué ocurre? Allí hay mucho suicidio, más de lo que imaginamos. ¿Qué ocurre, Rafa? Que llegó un momento en que las autoridades de Tokio dijeron, ¿pero qué está pasando aquí? La gente viene al metro a tirarse y a suicidarse. ¿Y qué hicieron? Pues algo muy sencillito. Las autoridades crearon una ley donde decían, todo aquel que se suicide en el metro de Tokio y todo aquel que ocasione gastos por trastornos, por roturas, por retrasos en el metro, lo van a pagar sus familiares. Una forma de disuadir, ¿no? Una forma de disuadir. Bueno, evidentemente bajaron el coeficiente de suicidios en Tokio, ¿vale? Y decidieron irse a Okigara. Okigara es un parque natural que está en la falda del monte Fuji, a 100 kilómetros aproximadamente de Japón. En los circuitos, si has visto alguna carrera de Fórmula 1 del circuito de Fuji de Japón,
se ve, cuando está nevado el monte Fuji, se ve, es precioso. Bueno, pues en las 35, en parte de esas 35, no, en las 35 hectáreas que ocupa ese bosque, pues se quedó hace unos 100 años, se quedó con lo del bosque de los suicidios. Y te voy a explicar por qué. En el siglo XIX, las familias japonesas que no tenían posibilidad de atender a sus familiares que podían estar enfermos o a sus familiares que, bueno, que les sobraban, así de claro, por el motivo que fuere, les sobraban. Los llevaban al bosque, al monte Fuji, los abandonaban y los dejaban morir ahí. Esa es la leyenda que es real. Qué duro, ¿eh? Sí, y tan duro. No sé si te recuerda a los Sinakuk en Amityville, sobre esa tribu Sinakuk. Mira, estamos viendo imágenes. Sí. Bueno, pues esto es durísimo, Rafa. Esto es durísimo y te voy a explicar por qué. Cuando la gente en Japón decide suicidarse, se va al monte Fuji, se va a Okigahara y se mete por una zona que está un poquito más alejada y allí tiene 3 formas de suicidarse. O bien se envenena, o bien se cuelga con una soga, o bien se pega un tiro. Con lo cual es muy normal, y ahora lo veréis en las fotos, a pesar, Rafa, de que según entras al monte Fuji, hay carteles de no entrar, hay barreras y precintos de la policía, no pasar. Hay mucha gente que le entra al morbo y pasa. Y es muy común, quiero que sepas una cosa, porque como ya nos han dado un toque y no quiero más, uno no más, Santo Tomás, te he podido traer unas fotos espectaculares. Y simplemente te he traído unas fotos un poco amariconadas, pero es lo que toca por el horario, ¿vale? Sí. Esos carteles de prohibido entrar, hay gente que por morbo se mete, Rafa, y se encuentran gente colgada, ahorcada, se encuentran tiendas de campaña con gente que se ha pegado un tiro dentro de la tienda de campaña o que se ha envenenado dentro de la tienda de campaña. Te puedes encontrar sogas, eso es suave, eso sí entra dentro del horario que podemos poner. ¿Ves? Esa tienda de campaña, ahí había un cuerpo, ¿vale? Bueno. Y te puedes encontrar hasta cuadernos, folios, carpetas, donde escriben el por qué se han suicidado. Las autoridades, la policía japonesa, lo tiene claro. Cada vez que ven una cantidad de coches que llevan demasiado tiempo aparcados en el parking, tienen que hacer una batida, y no falla. Se suelen encontrar un montón de cuerpos. Y luego es espectacular, porque si te cuelas por ahí, a lo mejor tienes la suerte de no ver ningún cuerpo, que lo más seguro es que te encuentres algo, porque muchos han ido en bicicleta, y las bicicletas se encuentran tiradas por el monte, ¿vale? Pero lo que es espectacular y que pone a carne gallina es cuando te adentras y ves en cada árbol, Rafa, cintas de colores. Si vas a un árbol, si ves un árbol y ves cintas de colores colgando de ese árbol, eso significa que haya habido un ahorcado. Y hay zonas donde los árboles están auténticamente engalanados de... Atestados de cuerdas. De cuerdas. Es espectacular. Hay carteles de no pasar, zona de suicidios. Hay carteles donde tratan de persuadir al suicida, o sea, carteles de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, donde tratan de persuadir de que no se suiciden. Y bueno, es espectacular, es terrible. Yo tengo muchas ganas de ir, y de hecho voy a ir, y por supuesto lo tengo clarísimo, me voy a saltar las vallas esas, pero vamos, como Dios pinta perico, porque eso por ahora dicen que no está penado, que haya cada uno con lo que se encuentra, pero además es así. Luego dicen que hay unos sonidos. Tiene que ser aquello... Es espectacular. Un lugar de psicofonías, pero tremendo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, vamos con el siguiente. Y quería enlazar esto, Rafa, porque el metro de Caracas, hay muchos suicidios en el metro de Tokio, de Japón en general, hay muchos suicidios, pero no en el metro de Moscú. ¿Conoces el metro de Moscú? No he estado, pero sé de su belleza y de su hermosura. Bueno, yo he estado en el metro de Moscú. ¿Ah, sí? Sí, un partido que jugó el Real Madrid en Moscú contra el CSKA, creo, contra el CSKA de Moscú. Es un palacio auténtico. Las fotos que os voy a traer, sí, claro, fui hace muchísimos años, y los móviles no tenían cámara, y bueno, ya sabes lo que pasa con las fotos cuando se revelan, que ha sido difícil encontrarlas, pero hay muchísimas fotos en internet. En 1900... Mira, una línea circular. Una línea circular. Como la nuestra. Esa línea circular, ¿sabes qué indica? ¿Qué? ¿Es el perímetro de algo? Es el perímetro de lo más espectacular del metro de Moscú.
El metro de Moscú está aproximadamente a unos 35-50 metros de la superficie. Pues alrededor de ese círculo, justo debajo del metro de Moscú, justo debajo de las vías, hay otros 150 metros o 100 o 150 metros más abajo, que lo que hay es una auténtica ciudad. No me digas. Una auténtica ciudad espectacular, Rafa. Mira, en 1935 el dictador fascista, comunista, Stalin, lo mandó construir. El metro de Moscú empezó a mandarlo construir. Tiene más de 300 kilómetros de vía en la actualidad y aproximadamente unas 200 estaciones. Mira, te puedes encontrar allí cuadros, tapices, pero tapices como los que te puedes encontrar en el Palacio Real, en el Palacio del Pardo, y además expoliados de la guerra contra los zares, cuando expoliaron todos los palacios y todo lo que había allí. Bueno, pues en vez de, no sé qué hicieron con ellos, pero muchos están en el metro de Moscú. Tapices, frescos, te puedes encontrar un montón de bustos y de cuadros de Stalin. Pero fíjate qué curioso. ¿Y no los quitan allí? Los No, los de Stalin no. Los de sus dictadores no los quitan. Han quitado, perdón, de Lenin. Me he equivocado, discúlpame. Te puedes encontrar un montón de cuadros de Lenin, pero de Stalin no queda absolutamente nada. ¿Por qué? Yo es que no entiendo mucho la diferencia entre un bastardo y un bastardo elevado a la enésima potencia. O un dictador y un dictador más asesino, más... no sé. Uno puso las bases del genocidio y otro practicó el genocidio. Bueno, pues de Stalin te vas a encontrar todo lo que quieras. Mira. De Lenin te vas a encontrar todo lo que quieras. De Stalin no te vas a encontrar absolutamente nada, Rafa. No sé por qué. No me preguntes porque no tengo una respuesta. ¿Por qué uno sí y el otro no? Si son los dos tanto monta tanto, igual de sinvergüenzas, igual de genocidas, e igual de gentuza, ¿no? Lo impresionante del metro de Moscú, aparte de la belleza, de las lámparas, de los frescos, de los bustos, es espectacular, es eso que te he contado antes. A unos 150 metros, ya te digo, entre 35 y 50 metros está el metro. Debajo y en ese círculo que hemos visto, a otros 100 metros todavía más abajo, hay una auténtica ciudad. Esa ciudad era un búnker que empezó a construir Stalin a finales de los años 40. Es un búnker para prevenir cualquier tipo de guerra nuclear, ¿vale? Pueden pasar décadas desde que la radiación aparece hasta que desaparece o deja de ser menos peligrosa, pueden pasar décadas. Pero ojo, no es un búnker al uso, Rafa, es un búnker que tiene auténticas viviendas, pero de lujo, que tiene hospitales, que tiene arsenales de comida, pero con lujo, o sea, no como el que construyó, por ejemplo, Hitler, no para sobrevivir, o sea, pero con un lujo terrible. Y está conectado, ese círculo que estamos viendo, está conectado con el antiguo KGB, ¿vale? Con el Kremlin, con el aeropuerto y con un hotel que se llamaba el Hotel Rosilla. No sé si conoces ese hotel. No. Era espectacular porque ya está demolido. De hecho, hay una película de Kevin Costner, que no me acuerdo del título, que se grabó en ese hotel. Ese hotel, el Hotel Rosilla, está a unos 200 metros en línea recta de la Plaza Roja y del Palacio del Kremlin. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo se descubrió todo esto? Primero, una leyenda con perdón, porque los trabajadores del metro durante tiempo han estado muy callados, pero tú entras en internet, trabajadores del metro, y lo cuentan y dicen que es verdad, que eso existe, y que está a unos 100 metros por debajo de la línea habitual del metro. Pero lo más gracioso de todo es que cuando el Hotel Rosilla es demolido, ¿vale?, hay un montón de pasadizos que no saben dónde van. Empiezan a andar los propios obreros que hicieron la demolición del Hotel Rosilla. El Hotel Rosilla, para que te hagas la idea, era el hotel donde estaba el Políbulo, los auténticos y más potentes mandatarios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la extinta Unión Soviética, y de toda la cúpula. Cada vez que había una reunión importante, todos iban al Hotel Rosilla. La élite soviética. La élite soviética se hospedaba en ese hotel. Cuando la perestroika y cuando se desmonta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese hotel pasa a ser un hotel prácticamente de culto y un hotel de turismo. Ese hotel, insisto, está demolido y ahí es cuando se ha encontrado todo aquello. Absolutamente espectacular. O sea, no es un búnker, carajo, es una ciudad. Hay oro. A lo mejor es el oro nuestro, ¿no? Hay oro. El oro de Moscú, sí. Cada X tiempo hay reposición. O sea, si llevamos 10 toneladas de comida,
cada X tiempo la que vaya caducando, porque esto, insisto, empezó Stalin a construirlo a finales de los años 40, ¿eh? Entonces, las conservas, la comida, va caducando. Van, digamos, amontonando todo, absolutamente todo, y van actualizando, por ejemplo, hospitales, por ejemplo. Para que esté todo perfectamente disponible. Sí, plantas de tratamiento de aguas potable. Plantas de tratamiento de aguas potable, hospitales, equipos de climatización a 200 metros bajo tierra. Es enorme. Hablan de capacidad de hasta 12 o 15.000 personas. Pero a todo lujo, ¿eh? Qué barbaridad. A todo lujo. Qué barbaridad. Y por resumir, mira, Rafa, de leyenda, nada, porque lo han dicho. Un montón de trabajadores extranjeros que han trabajado en la demolición del Hotel Rosilla que dan fe de que esto es que dan así. fe de que eso es así y de que eso existe. Y los trabajadores del metro también lo saben. Y lo del metro, por favor, si alguien va a Moscú, está muy bien visitar la Plaza Roja, incluso lo que te dejen ver del Kremlin, la momia esa maloliente que está ahí expuesta, que hay que tener mal gusto para poner una momia de esas características, y encima, ya ves tú qué culto. Ya ves tú qué culto, ya ves tú qué imagen y sobre todo qué ejemplo para la humanidad, un bicharraco de estos, ¿no? Bueno, pues que lo vean, pero que por favor le den prioridad al metro de Moscú. Mis padres estuvieron hace poco y trajeron también un montón de fotografías y decían que era, desde luego, que era impresionante el metro de Moscú. Bueno, pues Carlos Bustos, Centinela, mil gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer, como siempre. Ya habrán visto ustedes que el metro de Moscú, o el de Nueva York, el de Caracas, el de Tokio, que luego derivó en muchos de los tokiotas o japoneses que allí iban a acabar marchándose a otro lugar donde poder quitarse la vida. Son historias que no aparecen en las guías turísticas, pero que para eso tenemos aquí un Centinela del Misterio, para que nos hable de ellas y nos informe de todas estas cosas tan interesantes. Lo dicho, mil gracias, Carlos. Publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de este libro, La maternidad subrogada, de Nicolás Jouvet de la Barreda. Interesante, porque además es un asunto que en esta próxima campaña electoral, la del 28 de abril, seguro que está sobre la mesa. Hay partidos como Ciudadanos que están haciendo bandera de este asunto, de la maternidad subrogada. Para otros, vientres de alquiler. ¿Ustedes qué piensan? Publicidad y lo vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Han visto ustedes que poquito tiempo, solo un minutito de publicidad. Háganme caso cuando les digo que vamos a estar de vuelta muy rápidamente. Vamos a estar a los próximos minutos dedicándonos a un asunto que está de actualidad y que ya les aseguro que más lo va a estar a medida que se acerque la campaña electoral, porque esto de la maternidad subrogada, para otros los vientres de alquiler, es un asunto del que hacen bandera algunos partidos, como por ejemplo Ciudadanos. El Partido Socialista alberga algunas dudas. Por ejemplo, Podemos le parece sencillamente aberrante esto de alquilar los vientres de las mujeres. Los partidos de la derecha tampoco lo ven bien. En fin, es un asunto que desde el punto de vista moral supone un auténtico desafío, porque nadie sabe muy bien cómo posicionarse. Los que deberían estar en contra parece que están a favor, y los que están a favor en contra. Es un asunto que, ya digo, que en los Estados Unidos, en Canadá o en el Reino Unido es perfectamente legal, de hecho lleva practicándose muchos años, pero que en España empieza ahora a suponer un desafío, y para ello hemos invitado a Nicolás Jouvet de la Barreda. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Nicolás es el autor de este libro, La maternidad subrogada. ¿Qué es y cuáles son sus consecuencias? Y me gustaría, Nicolás, usted es el coordinador de este libro, que nos hablara un poco de cuál es el motivo por el que aparece ahora este libro, un libro en cuyo reverso dice que la maternidad subrogada implica el nacimiento de un niño que es gestado por una mujer ajena a quien o quienes desean tener un hijo. Puede tratarse de una pareja con problemas de fertilidad, una mujer sola, un varón solo o una pareja del mismo sexo. Esto es... Ese es el contexto general. El contexto, desde un punto de vista muy aséptico. Eso es. Sin abundar es como cuestiones... como una descripción o una definición de en qué consiste la maternidad subrogada. Y la idea del libro pues es simplemente ofrecer un análisis completo desde todas las perspectivas posibles
desde la perspectiva biológica, genética, médica, jurídica. Usted es biólogo, y esto ética. es lo primero que hay que decir, usted es biólogo. Sí. Y es catedrático también de genética. De genética de la Universidad de Alcalá. Bueno, en el momento actual emérito. Ya retirado en funciones docentes directas, pero ahí sigo. Bueno, y eso no le impide, desde luego, de hecho esa es la causa, la acumulación de conocimientos durante todos estos años, que Nicolás haya podido coordinar esta obra, que más allá de esta descripción, más o menos neutral, aséptica, sin abundar en los desafíos que supone, me gustaría que nos ayudara a comprender un poco más en qué consiste esto de la maternidad subrogada, por qué despierta tantas fobias, tantas filias. Sí. En fin. Bueno, despierta sobre todo discusión, probablemente por una falta de conocimiento de lo que se está, digamos, de lo que se trata en sí, ¿no? Porque es muy sencillo decir, bueno, yo quiero tener un hijo, tengo dinero, sé que en tal sitio me ofrecen un servicio de gestación subrogada y tal, y ya está, y lo convierto automáticamente en una especie de derecho. Bueno, pues esto no es tan sencillo, realmente tiene muchas implicaciones, porque va desde lo que sería, digamos, una especie de bomba de profundidad contra lo que es la familia y el sentido de la familia natural, de lo que es el sentido de la maternidad y de la paternidad compartida, de que los hijos nazcan en un seno familiar y haya una continuidad además genealógica y genética, ¿no? De padres a hijos, evidentemente, hasta, digamos, todo lo que supone el convertir la procreación en una especie de negocio, que al fin y al cabo es lo que hay aquí detrás. Hay unos intereses y unos lobbies impresionantes, de tal manera que se comercializa con ese deseo de algunas personas de tener un hijo. Pero un hijo no es un derecho, no es algo que se pueda convertir en un objeto de compraventa, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de profundizar desde todas las perspectivas en este libro, tanto en la perspectiva biológica, la médica, repito, la jurídica con todos los casos que van surgiendo, los problemas que se plantean, la complejidad de los contratos que hay ahí por medio, en fin. De eso... Cuéntenos, Nicolás, cuál es la realidad jurídica en nuestro país respecto a la maternidad subrogada. Ahora mismo, una mujer que no pueda quedarse embarazada, ¿puede contratar los servicios de otra para que geste al niño por ella? No aquí, no en España. En España la ley es muy clara, la ley 14/2006, que es la de reproducción humana asistida, de 2006, pues en su artículo 10.1 dice claramente que es nulo de pleno derecho la adquisición de un hijo por un contrato. O sea, más o menos, lo dice de otra manera más fluida de como yo lo puedo exponer, pero ese es el asunto. Es nulo de pleno derecho. Entonces, no existe jurídicamente posibilidad ninguna en España de adquirir un niño por una madre que se preste a gestar con la ley actual. Lo que ocurre es que, de hecho, muchas parejas que saben de esta dificultad se van al extranjero, donde hay países en los que sí que es habitual esta práctica, como has mencionado antes, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, pero también muchos países del este, Rusia, Ucrania, en fin, Tailandia y otros países, donde incluso han llegado a crear pues una especie, digamos, de infraestructura con unos... industria. Hay una industria reproductiva al servicio de dar salida a la demanda que viene de países como España, como Italia, como Francia, como Alemania y como prácticamente casi todos los países occidentales europeos. Ahora hemos tenido, o han tenido muchos españoles problemas precisamente en Ucrania, ¿no? Sí, en Ucrania, exactamente. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Pues lo que ha ocurrido es que han ido allí y han alquilado o han contratado a una mujer para que les gestara el hijo, han obtenido el producto, entrecomillado, por supuesto, el hijo, y ahora se encuentran con la dificultad de que, como la ley española no reconoce ese hijo, el derecho a ese hijo, pues no lo pueden registrar. No se puede registrar como hijo suyo en España. Ese registro está además prohibido prácticamente por una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, o sea, es relativamente reciente, 2012-2017, perdón, más reciente todavía. Y en esa sentencia se dice claramente que los niños que se gestan en países de este tipo no pueden registrarse en España
porque sencillamente no tienen, digamos, no se cumple la ley. O sea, ha habido una especie de fraude de ley al ir a gestarlo en un país. Entonces aquí no se pueden, salvo en el caso, y les da una salida, porque claro, siempre hay que buscar una salida a los casos problemáticos. La salida que se les da es que si hubiese un vínculo genético, si alguno de los contratantes o comitentes, que es como la ley lo dice, ¿no? Los comitentes son las personas que contratan a la madre gestante, ¿no? Si alguno de ellos tuviese un vínculo genético, porque hubiera sido donante del esperma, donante del óvulo, o incluso los dos, si hubiera sido una pareja que hubieran tenido un embrión y hubiera sido ese embrión, con ese vínculo genético ya sí se podría, digamos, hacer una cosa, que es que ese hijo se les reconozca en adopción en España. En adopción. En adopción. O sea, que no lo reconocería la administración como un hijo biológico. Pues no lo podría, realmente, de hecho, genéticamente, si hay ese vínculo genético, lo es, al menos de uno o de los dos, no lo sé, dependerá de cada caso, o de ninguno, pero si es de ninguno no hay nada que hacer, no se le puede. Y en el caso de que lo haya de uno, lo podría adoptar y el niño podría ser registrado como en adopción, ¿no? Pero vamos, es una situación bastante compleja, ¿no? Quiero que veamos juntos, Nicolás, un vídeo de la Asociación por la Gestación Subrogada de Euskadi. Es un libro explicativo, es un vídeo en base a, no sé si lo ha visto usted, en base creo que sí. a dibujos, que es muy didáctico, y que ellos exponen la situación tal y como ellos la ven. Me gustaría que, después de verlo, a ustedes les va a servir para hacerse también una idea general de lo que estamos hablando, y me gustaría, señor Jouvet, que luego me diera su opinión al respecto y Perfecto. si lo ve fidedigno, verosímil o todo lo contrario. Vamos a ver. De acuerdo. ¿Cómo sería un proceso de gestación subrogada en España? Te presentamos a Ana y Manuel, una pareja con el deseo y la ilusión de formar una familia. Cuando deciden dar el paso, una enfermedad deja a Ana sin capacidad para gestar. Y aquí es cuando interviene Olga, una amiga de la pareja dispuesta a ayudarles a formar una familia como la que ella sí pudo tener. Tras buscar información sobre cómo pueden concebir la familia que tanto desean, acuden a la Agencia Nacional de Gestación por Sustitución, donde profesionales médicos y legales hacen que todo el proceso sea garantista para todas las partes. Pasan evaluaciones médicas, psicológicas y se aseguran de que Olga no accede a gestar el hijo de Ana y Manuel por motivos económicos, sino por voluntad propia y de manera altruista. Tras la extracción de gametos, fertilización in vitro y transferencia de embriones, los tres viven un embarazo lleno de ilusión y esperanza. Llegado el día, Ana y Manuel pueden abrazar a su hijo gracias a su amiga Olga, que no ha ofrecido material genético al bebé. Por fin Olga ha podido ayudar a sus amigos a formar una familia tan deseada como la que ella misma tiene. La gestación subrogada garantista es una realidad en muchos países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. No te dejes llevar por historias de gestación subrogada que nada tienen que ver con lo que se quiere hacer en nuestro país. No nos quedemos atrás. Regulemos la gestación subrogada garantista en España. Sí, bueno. ¿Qué le ha parecido? Bueno, claro, aquí se refiere solamente a un tipo de maternidad subrogada que le llaman garantista, que también se le suele denominar altruista. Es decir, cuando una persona, una mujer que normalmente es de la familia, se presta a llevar a cabo ese embarazo para unas personas que son familiares normalmente que no pueden tener un hijo, y entonces ella se presta a concebir o, mejor dicho, a llevar a cabo el embarazo. Naturalmente para ello hace falta una fecundación in vitro, hace falta obtener unos embriones de esa pareja, trasladarlos al útero de la madre que se presta, madre gestante y tal. ¿Qué me parece? Pues me parece que
Vamos a ver. Esto tampoco es posible en España, ¿no? Esto no es posible en España. Ahora mismo está en el Parlamento paralizado en trámite una reforma o un proyecto de ley de maternidad por sustitución, que se llama de gestación por sustitución, que es del Partido Ciudadanos y que precisamente trata solamente de este caso. Es decir, en el caso de que haya una persona que altruistamente se ofrezca a que la pareja que no puede tener un hijo, pues ella lo lleve a cabo. Pero claro, ahí hay un problema, y eso lo describe muy bien en el libro precisamente la doctora Marta Albert, que es una gran jurista, cuando habla precisamente, hace una descripción de lo que supone el altruismo, y dice que al fin y al cabo aquí se trata o subrepticiamente de convertir en un derecho subjetivo lo que la ley todavía no permite, ¿no? Es decir, se trata de poner una entrada a la maternidad subrogada por la vía de estos casos que son mínimos, que son escasísimos, que ni siquiera en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra o en otros países donde hay, son importantes, porque son una mínima proporción de casos nada más respecto a lo que supone el volumen de la maternidad subrogada de esos países. Es decir, son casos mínimos. Pero por otro lado, por lo que dice en la ley de Ciudadanos y como la analiza la doctora Albert, quedan sin definir muy claramente en ese proyecto de ley, y me imagino que a lo que se refiere esta asociación también de la maternidad garantista, quedan sin definir muy claro cuáles son los derechos y las obligaciones de los contratantes y de la madre gestante. No queda muy claro. Y claro, se habla de una compensación económica incluso. Es decir, no hay un contrato, tiene que haber un contrato, porque si no hubiera un contrato, pues no se podría llevar a cabo tampoco. Es decir, tiene que haber fijar unos parámetros para que eso se plasme en un documento que es un contrato al final. Y si en ese documento se tienen que plasmar qué tipo de compensación va a tener la madre gestante. Por ahí se entra, porque de ahí a la maternidad subrogada abierta... Ya hay un paso. ¿Cree, señor Jouvet, que estamos ante una tendencia global? Es decir, que esto acabará más pronto que tarde aceptándose. Yo creo que hay una tendencia global en otro sentido, en ir en contra de ello. Es decir, a mí me parece que ya el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, el de Estrasburgo, que en otras cosas parece muy liberal y ha dado también su dictamen sobre un caso concreto, un caso que procede de un proceso en Italia, ¿no? El caso de Paradiso y Campanelli contra Italia, para una niña que nació en Rusia, y pasó exactamente lo que hemos descrito hace un momento, y Italia dijo que no y tal, no se pudo registrar, y se recurrió al Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos dijo que no hay derecho a tener un hijo, que el hijo no es un derecho, y le dio la razón a Italia. Fue un proceso largo, porque primero hubo una sentencia en contra y luego a favor. Al final, tanto, repito, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo... Que no es vinculante, por cierto. No es vinculante, no. Pero, por ejemplo, el Tribunal de Derechos, el Tribunal Supremo Español, incluso basándose en ese dictamen del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha seguido su estela. He dicho, bueno, hay que buscar siempre una salida en beneficio del menor, porque el menor al final no se puede quedar tampoco desasistido. ¿Pero cuáles son los perjuicios para el menor? Bueno, vamos a ver... cuando tener un papá y una mamá. Sí, tener un papá y una mamá, vale, de acuerdo, pero tener un papá y una mamá a costa de digamos, unos principios éticos y morales. Es decir, aquí lo que hay en la maternidad subrogada, lo que se está poniendo, digamos, en juego es la dignidad de las personas. Es decir, hay una mujer que se la utiliza como una incubadora. Eso va contra la dignidad. A veces se habla de vientres de alquiler, no, perdón. Nada de vientres de alquiler, es una persona completa con su cuerpo y también con su espíritu, con su forma de vida, ¿no? Es decir, la que tú vas a utilizar para que te dé un hijo. Claro, esto lo conviertes en una especie de transacción. Yo pago, la mujer va a recibir un dinero, a lo mejor eso en algunas cosas lo va a compensar, pero evidentemente la estás utilizando, es una utilización. Y el niño se convierte al final en una mercancía, porque tú has cosificado la vida. Entonces eso va contra la dignidad del menor. El otro aspecto efectivamente es el de darle cobijo, salida a los niños que ya, de hecho, a toro pasado, vamos a decir, pues ya han venido al mundo. Entonces eso efectivamente hay que buscar siempre una salida. La salida de la adopción es una salida mejor que a lo mejor, por supuesto, de negar directamente y rotundamente la filiación.
O sea, que usted cree que estamos ante una tendencia restrictiva respecto de este tipo de prácticas. Sí, porque prácticamente todos los grandes tribunales europeos, incluso el Comité de Bioética de España, al que yo me honro en pertenecer, hicimos un dictamen, un informe el año pasado sobre este tema, hace 2 años ya, perdón. Y en él también decíamos exactamente lo mismo, que lo que había que hacer era una unificación a nivel internacional, ya que esto trasciende las fronteras, es un problema que no atañe solamente a unas parejas españolas que se van de todos los países, y como cada país tiene una legislación muy distinta, pues realmente lo que hace falta es una unificación de criterios. Y la unificación de criterios, las tendencias las marcan los grandes tribunales, como el de Derechos Humanos de Estrasburgo que he mencionado, que realmente marca una pauta. No son de obligado cumplimiento, son solamente consultivos, pero están diciéndonos las razones éticas por las que no se debe de fomentar este tipo de... Y desde luego en Europa, creo que salvo Inglaterra. En la Unión Europea solo Inglaterra, bueno, pero en Inglaterra incluso hay un periodo de tiempo en el que después del nacimiento de la criatura hay que esperar a que la madre gestante decida si cede el hijo o no lo cede. Es una cosa muy curiosa, es decir, hay maternidad subrogada aprobada por ley, pero dependiente al final de la decisión de la madre gestante. Porque claro, se le da un papel relevante a la madre gestante. Bueno, es la madre gestante que en realidad no es madre. No es madre, es madre biológica, no es madre genética a lo mejor. Puede incluso llegar a ser madre genética, porque a veces la madre gestante aporta el óvulo, por ejemplo. Cuando la madre gestante no aporta el óvulo, que el óvulo es de una... Sí, de un donante o de donantes. De una hermana, de una prima, de una amiga, sí, o de una persona que contrata sus servicios, con toda la crudeza de estos términos, soy consciente. Cuando el material genético es ajeno a esa madre gestante, ¿están ustedes seguros que la madre gestante no aporta ningún material genético al niño? Sí, esto es claro. Además, desde el punto de vista genético, la madre gestante, si no aporta el óvulo, no aporta nada. Lo único que aporta, por supuesto, es su organismo para dar cobijo, sí, para el desarrollo. Pero con respecto al material genético. No, material genético no, porque el material genético que pasa de padres a hijos es la fusión de un óvulo, gameto femenino, y un espermatozoide, gameto masculino. Si no aporta el óvulo, no aporta nada. No hay posibilidad no hay posibilidad. O sea, genéticamente no aporta nada. Es decir, ¿podría una madre gestante negra dar a luz hijos? Sí. Bueno, sí, podría no, así es. Sí, claro, perfectamente, porque fisiológicamente la implantación en el útero de esa madre de color, de un embrión, de una pareja de no color, pues evidentemente es biológicamente viable totalmente, ¿no? Sin ningún problema. Y por último, y esto... Ahora, perdónenme una cosa, porque de todas maneras, en la relación entre el hijo, en la simbiosis que se establece entre el hijo y la madre, hay muchas implicaciones también de carácter psicológico. Incluso hay trasiego de células del feto, se diseminan por muchos órganos de la madre, que esto se conoce poco. Y la madre sufre una gran transformación, incluso psicológica, para llevar a cabo ese embarazo. De modo que se está implicando, se está involucrando en la gestación del niño. Psicológicamente se produce una transformación porque la maternidad, y esto es biológico, la maternidad, digamos, está al servicio de la procreación y de la perpetuación de la especie. Y biológicamente, entonces, ser madre no es simplemente llevar a cabo un embarazo, es mucho más profundo. Hay una transformación hasta cerebral, porque se disparan una serie de hormonas que van preparando a la madre para lo que vendrá después del parto. Y todo eso se rompe con la maternidad subrogada. Póngase usted en el caso de que ese niño, en el 4., 5. o 6. mes de embarazo, viene con problemas. Sí. Y los padres, contratantes, dicen, no queremos, tiene que abortarlo. Claro. ¿Qué margen tiene la madre para abortar? Bueno, eso es una de las grandes fuentes de conflictos, de muchos problemas que surgen en este tinglado, ¿no? Todo eso tiene que quedar bien especificado en el contrato. Por eso decimos que es maternidad subrogada, es un contrato lo que tiene que haber. En ese contrato debe quedar fijado. Pero ahí hay un conflicto, porque efectivamente la madre gestante se puede negar al aborto. Y entonces, ¿qué pasa? Porque los padres pueden exigir el aborto. La madre, por ejemplo, hay un caso muy conocido, el caso en Tailandia de un matrimonio australiano que contratan a una señora en Tailandia para que les produzca el niño, se van a Tailandia, la madre gestante queda embarazada de 2 niños y a mitad del embarazo resulta que uno de los niños tiene síndrome de Down. Y los padres australianos deciden
o le piden a la madre gestante que aborte. Y la madre gestante, que no quieren saber nada de ese niño y que lo aborte. Que aborte a uno. A uno. Y que el otro sí, que lo quieren. Entonces la madre gestante no aborta, dice que se queda y se ha quedado con el niño como suyo, lo cual demuestra también... Y el otro lo cedió. Y el otro lo cedió, y los dos hermanitos, uno está en Australia y el otro se quedó en Tailandia, con esta señora, Pataramón Chambúa, vamos a decir el nombre porque merece casi un homenaje por lo que supone el vínculo. Aquí se demuestra muy claro el vínculo de apego que se establece entre el niño que está en el vientre de la madre y la madre. Esa transformación psicológica, ese cariño, esa, digamos, simbiosis que se está produciendo durante todo el embarazo. Hay una comunicación no solo biológica, sino psicológica. De modo que todo eso es... Desde luego es, para un libro, no, para muchos libros. Aquí en este libro yo supongo que abundan ustedes en todos estos temas. Sospecho que no tanto con respecto de los posicionamientos políticos, y le quiero preguntar por eso, porque es curioso, ustedes a priori, y si son legos en la materia, quizá pensarán, pues las izquierdas estarán a favor de esto y las derechas en contra. Bueno, pues resulta que aquí en España es al revés. Es al revés. Se puede decir casi que es al revés, sí. ¿Y cómo es posible que aquí el debate moral está dado la vuelta? O sea, aquí Podemos... que son abiertamente abortistas, por ejemplo, y en todo lo que tenga que ver con la moral y la ética, sus posicionamientos son bastante laxos, al menos con la moral y la ética que ellos entienden tradicional. Sin embargo, en esto son furibundamente contrarios, y un partido como Ciudadanos... Es al contrario, es el que está proponiendo una ley de maternidad, de gestación subrogada altruista. No se nos olvide, solo un caso que es la puerta de entrada en todo caso hacia casos. Y el Partido Popular no sabemos muy bien todavía, pero posiblemente esté más próximo a las posturas de decir no también, porque yo por lo menos ya os digo, en el libro no tratamos el aspecto político, salvo muy de soslayo, para comentar las leyes que están en vigencia y demás, pero no sabemos muy bien por dónde andan, pero bueno, probablemente dirían también no. ¿Y el Partido Socialista también? Y el Partido Socialista también, está claramente por la razón de que es una instrumentalización de la mujer. La razón es la mujer. El argumento es ese. El argumento es ese, no tanto el hijo, no tanto el niño. El niño importa menos, desde las posturas de la izquierda, quiero decir, y digo que yo lo veo asépticamente y apolítica. Usted es científico. Yo lo veo de otra manera, yo no lo veo... Pero veo, por supuesto, el problema de que efectivamente hay una instrumentalización y una utilización de la mujer como un objeto, porque al final se la utiliza, se la compra, se la paga para que geste, porque yo tengo dinero y lo puedo hacer, y el niño al final se convierte en un producto. Ese es otro aspecto que no se dice nada desde la izquierda, el menor, ¿no? Hemos pasado de lo que antes se llamaba antes era un tener en cuenta en primer lugar a los niños. Ahora es a la mujer. Sí, el infantocentrismo, hemos pasado al adultocentrismo. Ahora resulta que lo que importa no es lo que convenga a los niños, sino lo que nos convenga a los adultos. Si yo quiero tener un hijo, pues ¿por qué no? Usted tiene todo el derecho, y no. Y los niños se quedan ahí en esa especie de nebulosa, como pasa con el aborto, donde el derecho del nasciturus o el derecho del no nacido está absolutamente, digamos, al margen de cualquier consideración de la ley del aborto que tenemos en España, que ese fue el principal problema, el escollo de lo que pasó con el recurso que puso el Partido Popular, precisamente porque no se tenía en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de tener en cuenta también los derechos del nasciturus, lo que pretendió hacer también Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, en esa reforma que al final no. Por ahí van los tiros, ¿no? Tener en cuenta los derechos del menor en confrontación con los derechos de la madre. Si usted dice que el aborto es un derecho, se está olvidando que la vida también es un derecho, y es un derecho mucho más grave, y en eso ya, ahí sí que yo opino, ¿no? Es decir, yo creo que la vida es fundamental y es el primero de todos los derechos. Esto no debería de caberle duda a nadie, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ustedes este libro de Secotia, La maternidad subrogada, qué es y cuáles son sus consecuencias, coordinado por
aquí nuestro invitado Nicolás Jouvet de la Barreda. Ya saben ustedes. Yo, de todas maneras, si me permites decir que hay mucho trabajo aquí de otros autores, ¿no? O sea, que yo haya coordinado y sea el autor de un capítulo no quita el gran mérito de la doctora Natalia López Moratalla, que nos narra precisamente los aspectos médicos, de los doctores Justo Aznar y Julio Tudela, en los aspectos éticos, la doctora Marta Alberro, jurídicos, y José Miguel Serrano Ruiz Calderón, que también nos comenta todos los aspectos, digamos, relacionados con el derecho. Pues ahí están ustedes viendo el libro, La maternidad subrogada, coordinado por Nicolás Jouvet, pero en el que participan de manera muy destacada pues todos esos profesionales y expertos en bioética que Nicolás nos acaba de enumerar. Señor Jouvet, ha sido un placer. Un placer, igualmente. Muchas gracias por venir aquí. Encantado. Saben ustedes que hoy se inaugura la tercera semana del juicio al Procés y ahora mismo tenemos en directo a Jordi Cuixart, que fue el presidente de Òmnium Cultural. Les voy a dejar con cómo el fiscal está interrogando al señor Cuixart y después nos iremos a publicidad. Pero antes me gustaría que vieran ese interrogatorio porque está siendo interesante. Muy bien. Todo el mundo se marche y ellos decían, no, es que la comitiva judicial aún está dentro. Y yo les decía bien claro, decir, no sé si lo está o no, pero que es que hemos hecho un pasillo para que pueda salir todo el rato y la comitiva judicial nosotros no la necesitamos para absolutamente nada. Bueno, pero seguro que se puede. Pero es que ¿para qué necesitas tú la comitiva judicial? Y quizás se va a poder subtitular en castellano, pero se ve muy claro que sale una voz por ahí atrás que dice, vamos a hacerle caso que él tiene razón. Y bueno, la gente se marcha todo el mundo. Pero yo creo que tampoco no es tanto por mi dote de convencimiento, mi capacidad de convencimiento, sino porque es como de sentido común, ¿no? Pues un grupo de personas, muy pocas personas, que se creían un poco que sí, me voy a quedar aquí porque yo quiero protestar aún más, ¿no? Cuando habíamos convocado otra concentración el día siguiente a las 12, ¿no? Y por lo tanto, es que no tenía ningún sentido quedarse ahí, ya estaba. Aquello ya habíamos hecho el acto de protesta que queríamos y todo el mundo se tenía que ir, y es este vídeo. Esto debe ser 12 pasadas, ¿no? Hacia quizá la 1, no sé. Las 12:40 tengo yo apuntado. En cualquier caso, en ese momento, lo que le dice a la gente es que la comitiva judicial se tiene que ir, y los está pidiendo que se vayan porque tiene que salir la comitiva judicial. Sí, pero esto lo había dicho yo a las 12:30 de la noche y a la 1 del mediodía con el señor Jordi Sánchez lo teníamos clarísimo. O sea, es que nuestro objetivo no es nada más que una reivindicación y, por lo tanto, ni la Guardia Civil se veía vulnerada su integridad, ni la comitiva judicial, pues que haga su labor y ya está. Y si se tiene que ir, que se vaya. ¿A qué hora entra usted en la Consellería de Economía? ¿Usted llegó a estar dentro en algún momento? Sí, en dos ocasiones. La primera a las 10:15 o 10:30 de la noche, creo, más o menos, y la última para despedirme aquello de la 1. Mis dos entradas en la sede de la vicepresidencia son un poco, bueno, pues un poco como me atrevería a decir un poco como de cortesía, porque con quien yo hablo todo el rato es con el señor Sánchez, estamos hablando todo el rato y toda la actuación y todo es muy coherente y, por lo tanto, no entro antes porque no veo la necesidad, y aun cuando entro, pues mira, me parece que, pues, bueno, no, por cortesía, para despedirme del teniente que había ahí, y entro sin ningún tipo de problema ni nada, o sea, no, me despido y a la 1 de la noche también digo, oye, yo me voy ya, que son la 1 y yo me acuerdo que lo dijimos con Jordi, con el señor Sánchez, que dijimos, estamos haciendo de reclamo de la gente, porque la poca gente que quedaba ahí, para hablar un poco con nosotros, pues se quedaba como por ahí. Y dijimos, nos vamos, porque nosotros mismos estamos haciendo que la gente no se termine de ir. Estoy hablando de menos de 1000 personas, porque estaba conversando con nosotros. Pero ya le digo que entré solo 2 veces, pero que podría haber entrado mucho más y salir mucho más. No entré más porque no quise y porque nos repartimos, yo creo, de una manera muy práctica los papeles con el señor Sánchez, y yo asumo plenamente todo lo que hizo y explicó el señor Sánchez ayer aquí, el otro día, y lo que yo sé que hizo también, que no es nada más distinto de lo que explicó, y por lo tanto estoy seguro que él también asume lo que dice yo. Y que es que Òmnium y la Asamblea están muy acostumbradas a trabajar conjuntamente, y si me permiten la expresión, nos podemos entender sin hablarnos. O sea, no tenemos hojas de ruta nosotros, vale, perfecto, pero respetamos los de la ANC. La ANC no hace premios de honor, claro que no es una entidad de carácter cultural, pero tenemos una unidad de acción granítica, y excepto algunos casos que tenemos algún desencuentro de estratégico de que Òmnium dice no nos vamos a poner en esto, la Asamblea sí o lo que sea, pero la unidad
calidad de acción de Òmnium en la Asamblea nadie la puede poner en cuestión porque es granítica y porque va a seguir siendo así. ¿Recuerda usted si se reunió con alguna persona dentro de la Consellería aparte o se mantuvo siempre en el vestíbulo? No, nunca. Sé que aparece en algún sitio que alguien dice que yo salgo de un despacho de arriba. No, yo no crucé ni... Bueno, hay los vídeos de todo el día y yo no me moví del hall, no me moví de ahí. Cuando usted se marcha ya de la concentración, después de estas imágenes que hemos visto, vuelve a entrar en la Consellería de Economía, se despide. Cuando se despide, le da la mano al teniente de la Guardia Civil, el encargado de seguridad. Sí, nos saludamos, todo muy correcto, todo muy bien. Todo muy bien, todo. No había una sensación de los rebeldes con armas, la sedición, la violencia. No hay nada de todo esto. Hay que yo llego ahí y me parece que Jordi me presenta y dice, mira, es el presidente de Òmnium Cultural, mucho gusto. No hay nada de lo que se está intentando crear y por lo tanto lo que hay es un ambiente, pues ya nos vamos, todos cansados, estábamos cansados y nos vamos y ya está. Una pregunta un poco retórica, pero cuando usted sube al coche de la Guardia Civil para hacer esa desconvocatoria, ¿causó daños en el vehículo de la Guardia Civil? No, nunca, no. ¿Incitó en algún momento usted a la gente a que causara daños en los vehículos de la Guardia Civil? No, al contrario, lo que estábamos diciendo es que seguir manteniendo esta actitud pacífica, altas horas de la noche, las 12 de la noche, gente cansada que puede romper la disciplina no violenta, y todo el mundo lo sabe, en cualquier acontecimiento deportivo, lo que sea, a partir de las 12 de la noche viene gente que no son ni del movimiento ni nada, y la cuestión es liarla un poco. Y yo, como que también tenemos ya nuestros años y sabemos que lo mejor es que cuando se desconvoca, todo el mundo para casa y mañana a plena luz del día se vuelve a convocar. Como ven, una situación completamente diferente a la que nos dibujaba nuestro presidente hace poco más de 2 años. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos, de apoyo. Con la nueva reforma de las pensiones del gobierno vamos a tener que buscar trabajo desde la cuna. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 menos 10, exactamente las 2 menos 8 minutos, la 1 menos 8 minutos en la Comunidad Canaria. Estamos con mi compañero Xavier Cajo. Xavier, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días o muy buenas tardes. Bueno, saben ustedes que estamos viviendo, no a día de hoy, no el día de hoy, 26 de febrero, sino durante estas semanas, meses, incluso años, un proceso de transición. Estamos en un punto de inflexión respecto de un cambio tecnológico a nivel global. Los combustibles fósiles parece que están en fase ya de declive y el nuevo mundo, que son las nuevas tecnologías, los nuevos combustibles eléctricos, de hidrógeno, Dios sabe qué, aún no han acabado de explotar. De manera que no ha muerto el viejo mundo y tampoco ha nacido el nuevo. Y en estas, los países, las administraciones de los estados, pues hacen la picha un lío. No saben muy bien qué legislar y hoy, por ejemplo, después de haber hablado la semana pasada de este problema, que es un problema que tiene a todos los estados en vilo y en la Unión Europea concretamente también, pues parece que hay novedades, ¿no, Xavier? Sí, la semana pasada informábamos de esa nueva ley, el nuevo redactado, el redactado final, el que cuadra con Bruselas, de la ley de cambio climático en lo que toca a los motores de combustión, sean diésel o sean gasolina. Ya saben que en un principio la ministra de esto, que se llama Teresa Rivera, era partidaria de prohibir los motores de combustión a partir del 2040, que en Bruselas le dijeron, oye, no, hombre, no, esto no se hace así, hay que fomentarlo, financiarlo de algún modo, pero hay que tener una conllevancia, el prohibir no es bueno. Bueno, se vinieron abajo, se vinieron atrás de su proyecto inicial y ahora estamos en que a partir del 2040 tratarán de reducir la producción de los motores de combustión. Y ahí nos quedamos con la señora Rivera, donde entramos en contradicciones con el Ministerio de Industria, que lo maneja otra socialista, Reyes Maroto, está sí
La otra es científica, esta no, esta es pedigrí 100% Federación Socialista Madrileña. Bueno, pues Reyes Maroto tiene una visión completamente distinta y hay una obvia contradicción entre la medioambientalista y la que, pues teóricamente, lucha por defender los intereses de las industrias. Somos el 8º productor mundial de automóviles. Estamos un poco afectados en estos meses, diciembre, enero, porque se nos ha caído la exportación. Esto es por causa ajena, esto es por la tensión entre China y Estados Unidos. Y bueno, la gente pues está un poco manos fuera. En el sector automovilístico no se hacen compras. Pasa en toda Europa, no solo en España. Pero en España están muy preocupados porque las fábricas, aquí no tenemos compañía de bandera, excepto SEAT, que forma parte de un grupo alemán. El resto son decisiones pues, que hay que competir para que te venga Citroën con el nuevo modelo de gas licuado a hacerlo a Vigo, o para que te venga a Valladolid el modelo Renault o el modelo Dacia, el modelo que sea, o para que venga el modelo Nissan a Barcelona, pero ya un Nissan ¿qué tal? Vale. O Volkswagen a Navarra, por ejemplo. La gran contradicción radica en que el Ministerio de Industria, el Ministerio de Reyes Montoro, esta señora, lo que ha hecho, Maroto, no Montoro, que estaba yo, Montoro era el de... Cógete el bolsillo, Montoro. No me olvido de él, del señor aquel de Tienes Cristóbal. pesadillas, Maroto, Reyes Maroto. Bueno, pues esta señora ha hecho un acuerdo con el sector del automóvil, que no está mal, para entregarles en una serie de años, desde el 19 hasta el 21, 3.800 millones en ayudas tecnológicas, de renovación de plantillas, de poner gente joven a trabajar en ambientes robotizados y también, ojo aquí es la gran contradicción, también van a ayudar con una fiscalidad favorable a los motores eficientes, que no a los motores que no sean de combustión. Basta con que sean eficientes, es decir, entran modelos de gasolina y de diésel. Ahora los nuevos diésel contaminan poquísimo, son súper eficientes. Bueno, pues eso se pretende, que no se vayan de España esos modelos de las grandes compañías productoras de automóviles y que podamos competir con garantías para que den empleo en España y para que den Producto Interior Bruto. Bueno, a esto tengo que contar un añadido. ¿Saben ustedes cuántos vehículos de cero emisiones estamos comprando ahora mismo en España? ¿Cuánto? Porcentaje. A ver. El porcentaje, pues te voy a decir yo. ¿O 1% o menos de 1? No llega al 5. No llega al 5%. Bueno, es que aquí incluye usted las flotas. Las flotas de Madrid, por ejemplo, la señora Carmena empezó a espabilar en esto. Las flotas, los que recogen basuras, que también han espabilado por exigencia municipal en algunos lugares. Pero si solo fuera la iniciativa del ciudadano... Los autobuses, que muchos ya están en emisiones cero, los nuevos. Bueno, contándolo todo, menos del 5%. Claro, entonces estamos en unas películas que no se las cree ni la ministra Teresa Rivera, ¿no? Claro, que es la gran medioambientóloga del gobierno. Y luego está la otra, Reyes Maroto, que es mucho más práctica y dice, bueno, vamos a ver, vamos a intentar que sigan llegando modelos tecnológicamente eficientes, también de combustión, ¿por qué no? A Vigo, a Valladolid, a Barcelona y a todas las factorías que tenemos pues en Vitoria y tal. Y esto es lo que hay que procurar, porque el automóvil es esencial para nuestra conformación económica, la de la sociedad española. El automóvil mueve una barbaridad, el 19% del empleo, cerca del 20% de las exportaciones, un 9% del Producto Interior Bruto, una brutalidad. Y entonces no es para nada bueno. En el pasado, muchos que tengan memoria recordarán cómo con dinerito de todos apoyamos que se quedara activa la SEAT en el grupo Volkswagen, con unas ayudas bestiales. Apoyamos a Fasa, Valladolid, Renault, apoyamos a Vigo, Citroën. Hemos apoyado todas estas industrias en momentos que han tenido de dificultad, pero han sabido superarla y han sabido hacer coches muy bien y de forma con una enorme productividad. No es fácil producir coches en Europa cuando compites ya con unas fábricas robotizadas que las puedes colocar en México, Aguascalientes se llama el lugar donde están todos los productores del mundo, o en Brasil, cerca de Río Grande do Sul, donde está, por cierto, donde obtienen el hierro y les es más fácil, en lugar de subirlo a un barco y llevarlo a Chequia para que haga coches la Volkswagen, pues lo hacen allí y ya.
o a China o a otros nuevos emergentes lugares de producción. Competir desde Europa con los costes de seguridad social, los costes del welfare state de lo que podríamos llamar el mundo europeo, no es fácil, por eso hay que ser muy productivo y por eso hay que hacer los coches mucho mejor y entonces gozar de la chapa de coche europeo, que es lo que persigue este país nuestro. Bueno, esto con respecto al sector de la automoción, al sector que llevamos también hablando varios días de la venta al por menor de los supermercados, Sí. Nuestro supermercado, una de nuestras marcas que es Día, que lo está pasando mal y por lo que nos vienes contando en los últimos días, la salida es complicada. Hay novedades. Bueno, hay novedades porque se ha descubierto que fue Suiza quien descubrió que este tipo, el magnate ruso propietario del 29% de la cadena Dia, que se llama Mikhail Friedman, no tiene ni apellido ruso, pues este es un fenómeno el tío, ¿no? Porque le pillaron en Suiza pagando un cohecho a la hija del presidente de Uzbekistán. La hija del presidente de Uzbekistán, por cierto, fue embajadora de Uzbekistán en España. A esta señora le soltó 189 millones de dólares, que es mucho dinero hasta en euros, un poquito menos, 160, una cosa así por el estilo, para que le diera las concesiones de telefonía móvil de Uzbekistán a una compañía que era de Friedman, del magnate ruso este que está en cuestión por el tema de Dia. Menudo pájaro. Contábamos ayer que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre sus prácticas en el pasado, pero sepan ustedes que el banco que pagó el dinerito a la hija del presidente de Uzbekistán era ING, sufrió sanciones en Estados Unidos y en Holanda, porque es de matriz holandesa, por haber facilitado el viaje del dinero a la cuenta de la hija del presidente de Uzbekistán. Y la multita eran 630 millones de dólares. O sea, poca broma. 630 millones. Hay quien reprime muy duramente estas prácticas que son delitos y que van asociadas a la mala imagen del mundo de los negocios, ¿no? Esto de obtener licencias pagándole 180 millones a la hija del presidente, pero oiga, pero ¿qué me está contando, no? ¿Pero esto qué es? Claro, esos son unos métodos que desde luego en el mundo occidental moderno están absolutamente perseguidos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y así debe ser. Se nos coló Friedman, que es mi tesis, se coló Friedman, persigue hundir Dia. Cuando esté en el suelo, las acciones no valgan nada, se lo quedará al 100%, y entonces resulta que Dia tendrá valor. Esto ya se lo hemos visto hacer en otros lugares, tanto a Friedman como a algún otro. Esta es la operación que pretende Friedman. No, desde luego él no lo va a confesar, pero es tu tesis, lo que tú mantienes. No, es mi tesis y creo que va siendo cada día más la tesis de los fiscales, tanto aquí como en Estados Unidos. Xavier Cajó, mil gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. La actualidad económica. Quiero que vean las portadas de la prensa de hoy, que hemos hasta el momento, y son las 2, aún no hemos podido verlas, pero que nos dan, yo creo que la medida de cuán importante es lo que se nos viene encima en esta primavera tan caliente y tan cargada de elecciones. Raquel, vamos a ver si podemos ver la portada del diario del grupo Prisa, el diario El País. Ya ven ustedes que el rey de España, Felipe VI, está en Barcelona, sigue en la feria del Mobile World Congress. El País, sin embargo, destaca que los laboristas apoyan a otro referéndum sobre el Brexit. Las mayores amenazas para Interior, el retorno yihadista y la radicalización en cárceles. España desbanca a Italia como el país más saludable del mundo. Esto con respecto del diario El País. Con respecto del diario El Mundo, el diario del grupo Unidad Editorial, ven ustedes que se destaca también la misma fotografía de Su Majestad el Rey en Barcelona. Dice el titular de salida: Sánchez lanza justo antes de la campaña la mayor oferta de empleo público. Se habla incluso de 30.000 plazas. Y por otra parte también el diario El Mundo habla de la investigación judicial del 1 de octubre que implica a Torra por primera vez. Ojo a esta noticia porque puede dar que hablar y vamos a ver si tiene o no recorrido, porque se trata del presidente actual de la Generalitat. Ya no estamos hablando de Mas, no estamos hablando del fugado Puigdemont, sino el que está ahora mismo en la actualidad a las riendas de la Generalitat de Cataluña. Vamos con el diario ABC, con el diario de Vocento,
que destaca la información que tiene que ver con el Partido Popular de Castilla y León, porque ven ustedes esa señora que ha sido miembro del Partido Popular durante muchos años y que el diario ABC destaca que ella es la protagonista de la OPA hostil de Ciudadanos al PP a las puertas del 28 de abril. Esa mujer, en el día de ayer, abandonó sus cargos y sus responsabilidades en la Junta de Castilla y León y en el Partido Popular y pasó a formar parte de la formación naranja de Ciudadanos. Esto respecto de ABC. Vamos con el diario de Planeta, con el diario La Razón. Ya ven ustedes que destaca la información que tiene que ver con el propio periódico en una entrega de premios, los premios Usía. Y destaca respecto a la información política que Casado evita el circo de un paseillo con Rajoy en el Supremo. Se refiere a información que veremos mañana cuando el expresidente del Gobierno acuda a comparecer al Tribunal Supremo con motivo de este juicio al procés, juicio al golpe del 1 de octubre. Vamos con la prensa catalana, con el diario del Grupo Godó, La Vanguardia, que también destaca la información relativa al Mobile World Congress. Ven ustedes a Nadia Calviño, la ministra de Ciencia y Tecnología, a Felipe VI y a Joaquim Torra, también como agazapado detrás de su majestad. Sin embargo, La Vanguardia destaca información internacional. Los laboristas apoyan otro referéndum sobre el Brexit. Están los ingleses que no consiguen salir de ese círculo en el que están sumidos desde que se produjo ese referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos con el último periódico. Es también un periódico de Barcelona, el periódico de Cataluña. Sánchez contraataca con un decreto social express. Es un poco la misma información del diario El Mundo, pero orientada de diferente manera. Ese decreto social express pues tiene que ver también con la cantidad de funcionarios públicos, de ofertas de puestos funcionariales que Pedro Sánchez va a hacer públicas en las próximas horas, con el objeto, dicen las malas lenguas, de congraciarse con los españoles o con sus potenciales votantes. Esto es lo que ha dado de sí el repaso de la prensa. Tenemos con nosotros a Daniel Agraz. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Daniel es abogado, es analista político y van ustedes a conocer sus opiniones, no ahora, sino inmediatamente después de la publicidad, que nada, es un minutito y enseguida estamos con Daniel. En estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y también nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso que somos es a través de nuestras constituciones, las 7 que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum, que están viendo ustedes en su pantalla, con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos, al precio de 99 €, gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares, los gastos serán de 10 €, Canarias, Ceuta y Melilla, 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas y el pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono que están viendo ustedes en pantalla, el 91 616 2464, o en el correo electrónico que también ven en sus pantallas, club@intereconomia.eu, indicando, eso sí, el nombre, los apellidos, la dirección completa, código postal incluido, y teléfonos de contacto, preferiblemente móviles. Bueno, pues ahí queda dicho, las 8 constituciones, 7 constituciones más un texto de interpretación. Yo no dejaría pasar esta oportunidad. Llamen al 91 616 2464 porque no se arrepentirán. Y ahora sí, te vuelvo a saludar, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Daniel Agraz, él es un hombre de leyes porque es abogado, pero también es analista político. Y me gustaría que viéramos juntos, Daniel, unas imágenes que son de hace muy poquito tiempo, que son del Tribunal Supremo. En concreto, las de Jordi Cuixart,
saben ustedes que ha sido el presidente de Òmnium hasta que ingresó en la cárcel, y en las que dice que él, fíjense ustedes qué defensa más técnica y más jurídica, él dice que se tiene por un preso político. Vean. Yo soy un preso político, no soy un político preso. Y junto con mi compañero Jordi Sánchez, que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales y no políticos, la diferencia es que yo, de todo lo que me está hablando el Ministerio Fiscal, no tengo un conocimiento en profundidad del número de las leyes o de las no leyes, pero porque yo no participo de la vida del día a día de la vida parlamentaria. Y no es porque... Si puedo terminar, señor presidente. Sí, termine. Y no es porque yo quiera rehuir ningún tipo de información que yo supiera y no la quisiera compartir con este tribunal, porque no es mi objetivo. Mi objetivo es explicarles y comentarlo todo con el máximo de transparencia posible. Pero yo no puedo hablar de una cosa que no he participado, que no he formado parte. Tengo un conocimiento, pues como cualquier ciudadano. Jordi Cuixart. Bueno, ¿a ti qué te parece como jurista este tipo de defensas? No son alegatos, es decir, son alegatos políticos y no una defensa técnica, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, aquí en el tema del proceso evidentemente hay una mezcla de argumentos políticos y de argumentos legales. Las personas que han estado encarceladas durante el último año en prisión provisional lo que pretenden es salir absueltos, pero quieren aprovechar la relevancia mediática claramente del juicio para lanzar un poco el mensaje. Aquí claramente hay un choque de legitimidades, lo hay desde que comenzó en 2017 el desafío un poco al Estado de Derecho tal cual lo conocemos y tal cual, pues, en fin, lo aprobaron todos los españoles en su momento. Y en eso está el independentismo catalán. Un choque de legitimidades. ¿Cuál es la legitimidad que existe a los separatistas? En realidad, desde el punto de vista jurídico constitucional, ninguna. Ellos se han arrogado la suya propia, la que nace del Parlamento, surgida de unas elecciones y de un resultado, en este caso, electoral. Y ellos están en eso, ese choque de legitimidades, ese nosotros podemos decidir por nosotros mismos, ¿no? Sin que pues el Estado, España, ¿no? como país, como nación, tenga nada que decir, pues es un poco lo que dio lugar a este conflicto. Desde el punto de vista de lo que es el ordenamiento jurídico constitucional, evidentemente no tiene mayor salida, y de hecho ya vimos en muchos casos como la comunidad internacional en ningún caso ha validado pues lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos tiempos, pero ellos están en eso, es lo que tienen, saben que de otra manera o por otra vía pues sus objetivos políticos no van a poder ser conseguidos, porque en última instancia implicarían una reforma constitucional avalada por todos los españoles. Y están en esto, es el camino que han emprendido, y ellos, claro, intentan contraponer al Estado de Derecho, insisto, tal cual lo conocemos y lo aprobaron todos los ciudadanos españoles en el año 78, pues su propio derrotero político, jurídico y, en fin, un poco en relación con lo que surge de de lo que se decide, lo que se habla en el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña está presidido por Roger Torrent, de Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy ha estado a las puertas del Tribunal Supremo dando apoyo a sus compañeros, y este señor también es de la misma opinión. España no vendría sino a ser una suerte de nación oscura, de pulsión totalitaria mal disimulada, y por supuesto donde la justicia no operaría, o al menos no operaría desde el punto de vista democrático. Hasta el punto que dice Roger Torrent, lo van a poder ustedes escuchar, la segunda autoridad del Estado en Cataluña, después de Quim Torra, decir que lo que se está juzgando aquí es la libertad de expresión. En el juicio se acusará al parlamentarismo, al derecho de iniciativa parlamentaria, al derecho de libertad de expresión de los diputados. De hecho, hoy acompañamos a la presidenta Carme Forcadell, y no solo a los diputados independentistas, sino al conjunto de los diputados, porque esto nos afecta a todos, seamos o no independentistas. Entiendo que esto, a tu juicio, es un delirio, ¿no? En tanto que hombre de leyes, ¿existe alguna posibilidad de que estemos sumidos en un país antidemocrático cuya justicia no funciona en base a parámetros racionales tal y como viene denunciando esta gente? Vamos a ver, esto tiene que ver con un relato que es el único que ellos pueden mantener, dado que lo que pretenden no tiene encaje jurídico, legal, constitucional de ninguna manera, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se debe descontar. Ellos están un poco en la confrontación, que es donde pueden obtener ciertos réditos, sobre todo un poco en lo que es el ámbito, digamos, de la publicidad, de la internacionalización de lo que está sucediendo, y ellos pues están un poco en esto. Evidentemente, España es un Estado de Derecho en el que imperan todas las garantías habidas y por haber, es una democracia totalmente consolidada, totalmente validada, homologable a cualquiera de nuestro entorno,
y no tiene ningún tipo digamos, de defensa relevante o neta, pues lo que se está diciendo un poco desde las autoridades políticas de Cataluña. Lo que ocurre es que, insisto, ellos eligieron esta vía y ya se entiende que están en una situación de huida hacia adelante, y lo que tienen que hacer es pues seguir ahondando en esta cuestión y seguir recabando todos los apoyos que puedan y seguir un poco en esta situación, que al final es lo que hace que esto esté en los medios y es lo que puede implicar en su caso que puedan presionar, que puedan tener relevancia en el Parlamento español, incluso incidencia en la aprobación de leyes. ¿Fuera de España tú crees que este relato se compra? No, yo creo que no se compra, porque, vamos a ver, los países homologables a España son evidentemente países serios y son países en los que se entiende de manera clara y nítida que el respeto a las normas del juego democrático, a las constituciones aprobadas, a lo que los ciudadanos pues eligen, ¿no?, en base a esas reglas del juego democrático, pues deben ser respetadas, ¿no? Entonces un ordenamiento constitucional se basa en eso. De hecho, la Constitución es la norma más relevante, más gruesa, más imperante y es la que más y mejor debe respetarse. Entonces, todo lo que sea quebrantar un ordenamiento jurídico constitucional y pretender saltárselo para conseguir fines de índole político, en este caso una independencia, pues no tiene mayor encaje. Nadie puede imaginarse a países como Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, los países nórdicos, pues validando ese tipo de actitudes. Lo que ocurre es que, siempre hay opiniones varias, siempre se habla mucho del concepto de los derechos fundamentales, la libertad de expresión. Reconducir estas cosas a este tipo de derechos o de cuestiones es relativamente sencillo, las opiniones siempre son variadas y al final se crea un debate que puede llamar a engaño, ¿no? Pero en realidad no hay vida, por así decirlo, política fuera de una Constitución aprobada y que no haya sido reformada, y eso lo entienden pues todos los líderes políticos de los países, digamos, de nuestro entorno, y en ese sentido no debe haber ningún tipo de duda. Yo, Daniel, cada vez que viene una persona con formación jurídica a esta redacción abierta, le hago siempre la misma pregunta. Y conste que, pese a que las personas que yo suelo traer a esta redacción abierta, todas tienen un perfil ideológico similar, no se ponen de acuerdo respecto de si lo que ha habido, lo que se produjo en Cataluña fue sedición o fue rebelión. ¿Tú qué opinión tienes? Tu opinión personal. Una opinión personal fundamentada, obviamente, en tu formación de hombre de leyes. Vamos a ver, el delito de rebelión tiene un componente claro, que es el de la violencia. Vamos a ver, ¿qué es violencia y qué no es violencia? Precisamente yo creo que es lo que se está debatiendo ahora mismo en el Tribunal Supremo, ¿no? Las defensas lo tienen muy claro, se está aludiendo y apelando a, pues, un poco a lo que son las aprobaciones a nivel reglamentario o a nivel legislativo en el Parlamento, qué es lo que se pretendía, qué es lo que se quería. Se está echando un poco balones fuera en relación un poco con lo que fue la presión, digamos, social en la calle, que esto fue un tema más de índole civil, que debe, del cual deben responder las personas que en su momento, pues a lo mejor, cometieron delitos de enfrentamiento a la policía o que crearon altercados o lo que corresponda. Entonces, en relación un poco con lo que es la violencia, es verdad que es un tema muy conflictivo desde el punto de vista de lo que es la caracterización de esta cuestión, de lo que es violencia o de lo que no es violencia, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las normas se interpretan siempre desde un punto de vista histórico. Cuando en los códigos penales de antaño se hablaba de violencia, pues claro, todo lo que la gente tenía en mente era, pues bueno, las masas enardecidas con el mosquetón en mano, ¿no? Esto ahora evidentemente ha cambiado y ahora pues es más difícil o es más difuso entender o determinar qué es violencia y qué no es violencia, ¿no? Yo creo que no te me escapes, ¿eh? Quiero que me respondas si para ti hubo sedición o rebelión. Para mí la rebelión tiene un encaje más complicado. Para mí la rebelión tiene un encaje más complicado. Encaja con, y ya digo, mi amigo Alfredo Fernández, que es un hombre, lo conocen ya de sobra ustedes, que es un hombre tremendamente hostil con respecto al separatismo y es un hombre, en fin, de orden, que se decía antes. Sin embargo, tiene la misma opinión que tú, Daniel, de que el tema de la rebelión lo ve complicado. Y no es solo Alfredo, mucha gente. Esto con respecto del juicio, de lo que ha dado del juicio y de lo que va a dar de sí el juicio, porque no crean ustedes que vamos a concluir el juicio en los 3 meses en los que estaba previsto que se iba a dirimir, seguramente se alargue un tiempo más.
Quiero que veas, Daniel, y le pido a Raquel, a mi realizadora, que me ligue estas dos declaraciones, estos dos testimonios. Saben ustedes que tanto Quim Torra como Ada Colau, presidente de la Generalitat y alcaldesa de Barcelona, han desplantado al rey de España no en una ni dos, sino en 3 ocasiones durante estos 2 días que ha estado Su Majestad en Barcelona. Bueno, pues Podemos, que es el partido al que, no sé si de facto, pero al menos sí oficiosamente pertenece a Ada Colau, es una de las organizaciones satélites de Podemos, ha defendido que Ada Colau no participará en lo que ellos llaman el besamanos, que no es otra cosa que la recepción real. Y luego el Partido Popular ha dado su apoyo y su respaldo público a Su Majestad el Rey. Vean. El presidente de la Generalitat, ausente en el recibimiento al rey esta mañana en el Mobile World Congress, ha tenido que entrar junto a Pedro Sánchez. No lo ha hecho en público, pero sí en privado. Quim Torra, junto a la alcaldesa de Barcelona, han estrechado sus manos con un breve... Ha sido un saludo en la reunión informativa de carácter privado del jefe del Estado y Quim Torra con la entidad organizadora de la feria. También han asistido al encuentro las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Política Territorial, Meritxell Batet. También Pedro Duque y la socialista Núria Marín, alcaldesa del Hospitalet de Llobregat, municipio donde está situado el recinto ferial. En la foto oficial, ahora sí, juntos y en público, el catalán ha evitado que se les fotografíe cerca. De hecho, lo consigue. No hemos sido capaces de captarles. Comienza la visita por la feria y el presidente catalán continúa guardando las distancias con el rey. Pero cuando llega el momento de pasar por el stand de España, echamos en falta a alguien. Quim Torra desaparece, ni rastro de él. Nuevo desplante en un mismo día. Pero el recorrido también incluye otra visita al expositor de Cataluña, algo que no se produce. El Govern dice que Felipe VI y Sánchez esquivaron pasar, pero la Casa Real lo niega. Como si se tratase del juego del gato y el ratón, cuando el rey se va, salta a escena Quim Torra y aprovecha para dirigirse a los medios. Un recuerdo al presidente Puigdemont, a los miembros del Govern que están en la prisión en el exilio, que no pueden estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Se negaron a recibirles ayer y hoy se repiten los malos gestos de Ada Colau y Quim Torra contra el Estado, en una feria que se prevé supere los 107.000 asistentes. Estos son los gestos de mala educación, de desafío de Ada Colau y de Quim Torra. ¿Qué ha respondido el Partido Popular? Bueno, pues vean. También quiero hacer un apoyo explícito a la figura del rey de España, a la figura de Felipe VI, desde la Dirección Nacional, debido principalmente a los intentos de desautorizar su figura y de afear su presencia ayer por parte de algunos líderes independentistas o populistas. El rey de España necesita siempre el respaldo de todos los españoles, porque siempre todos los españoles hemos recibido el respaldo del rey, a las buenas y a las menos buenas. En todo momento, nuestro respaldo a la figura del rey. Daniel, qué feo todo esto, ¿no? Qué desagradable. Sí, tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes. Si tú entras en una dinámica o en un determinado derrotero para poner de manifiesto que hay un conflicto y tienes una serie de objetivos, digamos, políticos, pues al final lo que toca es esto. Desgraciadamente en este caso se ha hecho uso de la figura del rey, que yo creo que la Casa Real tiene un papel muy importante en España. Es una figura arbitral y también de representación de lo que es un poco España en ese sentido, pues muy relevante y evidentemente merece un respeto. Lo que sucede es que, bueno, si hay determinados partidos que están en lo que están en ese sentido, pues es evidente que utilicen, o es evidente, vamos, no debería ser así, pero bueno, es relativamente entendible que ellos utilicen la figura del rey, ¿no? Con lo que vienen, claro, con lo que ellos vienen diciendo y con lo que ellos vienen defendiendo. No tendría mayor sentido, por ejemplo, que Ada Colau, que es una persona que tiene un posicionamiento político en Cataluña muy difuso, en el que intenta captar votos, pues en fin, dentro de lo que es el espectro de izquierda de manera muy amplia, personas de izquierdas que no son independentistas, pues tiene su lógica en ese sentido que intente, pues bueno, entre comillas, desplantar al rey, ¿no? Yo creo que en este caso no se tiene en cuenta algo muy relevante, y es que Ada Colau es alcaldesa de Barcelona, es la máxima representante institucional a nivel municipal en Barcelona, que es la ciudad que es. Es una ciudad capital con una relevancia internacional tremenda y yo creo que no es bueno que se utilice, bueno, pues la alcaldía de Barcelona nada más y nada menos que para hacer esto, ¿no? Esa es un poco la pena, que Ada Colau, que es una persona
republicana y que no cree, digamos, en la institución en ese sentido, pues actúe de esta manera, pues entra dentro de lo razonable. La pena, ya digo, está en un poco la utilización del cargo a nivel institucional, ¿no? Esto es lo que no debería suceder. Yo creo que Javier Maroto lo acaba de decir, la figura del rey merece un respeto, evidentemente, se puede estar o no se puede estar de acuerdo con la, con la existencia de la monarquía en España, pero yo creo que es una institución que ha hecho mucho por este país y no creo que en un evento tan importante como el Mobile World Congress de Barcelona, pues ese tipo de cuestiones debieran producirse, ¿no? Y sí que es criticable. Desde luego que es criticable y esto bien lo apuntaba Daniel Agraz, que la representación institucional debería estar por encima de las fobias políticas. Daniel, ha sido un placer conocerte, espero que no sea la última vez que vengas. Muy bien. Mil gracias por estar aquí, yo les dejo con Fernando Paz y Tiempos Modernos. Hasta mañana.